Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión voy a hablarles sobre un libro que fue como que una especie de break de lo que ya estaba acostumbrado a leer. Un libro que me recomendaron y que la verdad pues hubo partes que me gustaron muchísimo y otras que de plano las odié y las detesté con todo mi corazón. Lo abrí en el unboxing que le subí hace como 3 semanas, 4, no me acuerdo. Es mi primer acercamiento con esta escritora, pero hasta donde tengo entendido es una escritora muy reconocida y muy amada en varios campos, sobre todo en estos como románticos fantasiosos. Me refiero a La vida invisible de Adil Lahu, de V. Schwab. Quiero hablarles un poquito de la portada, porque, ahorita porque tengo la luz aquí prendida, pero si se dan cuenta la portada es negra, está corrugado y brilla todo esto de aquí. Aquí tiene La vida invisible de Adil Lahu, de V. Schwab. Aquí tenemos #1 bestseller. El lomo igual es idéntico. Es oscuro, pero si lo tienen así en oscuro, sin ninguna luz como ahorita lo tengo, pues no se ve mucho y no destaca tanto. Aquí atrás pues tenemos ciertas reseñas que a mí me llamó mucho la atención que Neil Gaiman lo recomendara. Tiene solapas. Aquí viene una donde nos muestran de qué va el libro. Y aquí tenemos esta hoja de la editorial y ella es la escritora. Desde que vi la foto de la escritora dije, ok, esto o lo voy a amar o lo voy a odiar. Fue un punto medio, entonces creo que está bien. Tiene unas 500 páginas exactamente. El formato creo que puede haber cierta discordancia entre las personas porque literalmente no tiene márgenes y es una letra muy pequeña, pero pues sí tiene un interlineado bastante decente. Entonces a mí se me hizo muy fácil leerlo porque a comparación de otros libros que tengo fue un formato muy cómodo de leer y un formato que no me causó ningún problema. Al contrario, lo disfruté mucho porque pues no forzaba tanto la vista. La letra está mediana y creo que estaba bastante bien. La edición es muy bonita y si reluce un poquito dentro de sus estanterías. ¿De qué trata este libro? Bien, pues esta es la historia de Adil Lahu, una mujer que vive en Francia en el siglo XVIII. Al verse envuelta en un matrimonio al que ella no desea ser parte de, huye desesperada en su natal Francia, apareciéndosele una especie de diablo que posteriormente nos explican que sí es el diablo pero que no, algo confuso para mí. Le propone un trato. Adi quiere vivir muchos años, Adi quiere conocer el mundo, pero si se casa va a perder esa oportunidad. Ella va a ser inmortal a cambio de que nadie ni nada la recuerde por el resto de sus días. Así van a pasar muchos años hasta que en el año 2014 Adi se encuentra en la ciudad de Nueva York, donde se topa con un chico llamado Henry que extrañamente la puede recordar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando Adi se dé cuenta de que alguien la puede recordar? Bueno, pues creo que es bastante obvio que esto va a ser algo romántico, que va a ser algo muy meloso y que realmente tiene algo muy propositivo detrás que puede contar. Tiene algo bastante interesante que a mí personalmente sí me llamó mucho la atención. Pero como les dije, yo amé y odié este libro. Y quiero ir primero con las cosas buenas porque creo que sí son buenas, pero no llegan a ser perfectas. Y creo que las partes malas igual no son tan malas, pero son muy constantes y llegan a ser muy entorpecedoras en cuanto a la historia. ¿Cómo una persona puede vivir tantos años? ¿Cómo una persona puede tener ganas de vivir si nadie se acuerda de ella? ¿Cómo una persona puede dejar marca en la historia si nadie se acuerda de ella? Desde ahí la premisa me llamó muchísimo la atención. Dije, ok, me interesa ver cómo se va a desarrollar esto. Me interesa ver cómo esta escritora va a desarrollar la vida de Adil Lahu. Lo hizo bastante bien. Yo creo que la primera mitad del libro fue muy interesante ver cómo Adi se las ingeniaba para comer, para sobrevivir, para vivir entre comillas. Y también el peso que esto le trajo, el hecho de que sus padres ya ni siquiera se acuerden de ella, que se olviden de que tuvieron una hija, fue muy doloroso. Esto pasa en las primeras 100 páginas, entonces no es spoiler. Y no solo eso, también cómo poco a poco con el cambio de época se las va ingeniando para dejar una marca en la historia. Yo considero que la magia de este libro es en las primeras páginas, por otra cosa, la magia del lector protagonista o protagonistas, que en este caso son Adi y Henry. Es una relación diferente, es una relación a la cual yo
No sé si sea porque no estoy acostumbrado a estos libros y que no son mi tipo, que no me había topado antes. Y fue muy agradable leerlo, fue muy agradable ver hacia dónde se dirigía esta historia, cómo iba desarrollando los personajes y cómo cada uno tenía un desarrollo tan profundo pero tan íntimo, tan extravagante, que tenía algo diferente cada personaje que ofrecer al lector. Entonces eso me llamó muchísimo la atención, porque primero como que tenemos una perspectiva amarga de la vida de Addie y posteriormente nos vamos dando cuenta de que a pesar de que sí tiene ciertos momentos amargos, los momentos felices son muy buenos. También con el personaje de Henry igual hay un contraste similar entre sus emociones, pero no se los voy a decir porque sería spoiler, y a mí me gustó un poco más Henry que Addie, pero pues más cosas menos. Crea un balance entre las emociones bonitas y las emociones feas, haciendo que el lector tanto tenga algo para sentir pena por estos personajes, para amarlos en cierta forma, para odiarlos, si se le podría llamar así. O sea, tenemos muchas cosas para amarlos, odiarlos, que nos caigan bien o que nos caigan mal. Entonces, desde ella es como que un punto extra. Como les dije, el desarrollo es muy detallado, profundizamos en todo. Su comida favorita, su vestimenta, sus colores, las cosas que han leído, las cosas que no han leído, los idiomas que conocen, sus bebidas favoritas, su círculo de amigos. O sea, cuando digo todo, es todo. Me recordó un poquito al desarrollo que hace Stephen King con sus personajes, donde literalmente nos transportamos a casi el minuto cero de su vida hasta el punto más álgido de su vida. Abarcamos una gran cantidad de tiempo debido a los flashbacks que tenemos con Addie en el pasado, y también la conocemos ahí. Creo que es un poquito más complicado y más profundo el desarrollo de Addie que el de Henry, pero aún así vale mucho la pena el desarrollo de ambos. Pero esto es casi la primera parte, porque ya después su desarrollo como que se vuelve un meh. Ahora, la prosa de Uwe Schwab es muy sencilla, o sea, fue muy fácil leerlo, lo leí muy rápido, no tiene una prosa complicada, no tiene una prosa compleja, no usa palabras extremadamente difíciles de entender cada renglón o a cada párrafo del libro. No, o sea, usa un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender, y que si bien sí llega a utilizar palabras medio raras, pues no hay nada que un diccionario no arregle, y realmente es muy fácil leerlo, es muy ligerita su prosa. La estructura del libro hace más dinámica la lectura, hace más fácil y más ágil la lectura. Primero estamos enfocados en el pasado, después en el presente, después en el pasado, después en el presente. Cuando conocemos a Henry, lo mismo, pasado y presente. Esto me gustó, pero más que nada por Addie en las primeras páginas, en la primera parte, porque después se va abajo, pero ahorita vamos a hablar de eso. Esto hace que tengamos una perspectiva buena, tengamos una perspectiva interesante de las cosas que están pasando y tengamos un contexto y cosas más para entender cómo son los personajes y por qué son así. Esto hace un buen complemento con el desarrollo de los personajes y también con el ritmo de la historia. La primera parte, como les digo, es mi favorita, yo creo que es la que más disfruté, y el final, bueno, las últimas 40-50 páginas, mantiene una atmósfera de misterio, una atmósfera de intriga hacia el lector. Porque Henry sí puede recordar a Addie, ¿qué es lo que va a pasar con estos dos? ¿Se van a poder enamorar? Sí, no, porque, o sea, hay muchas cosas que complican el desarrollo de la trama, hay muchas cosas que hacen difícil que esto sea posible, pero no quita que el lector esté ahí pendiente de ver cómo se va a desarrollar esta historia. Pero, como les dije, hubo cosas que me gustaron, pero hubo otras cosas que realmente odié. No sé si es porque no sé para mí o porque realmente son malas. Yo creo que es la segunda, porque he leído este año varios libros que no son para mí y los he disfrutado, pero aquí sí hay cosas muy malas. Después de la primera parte, se vuelve un libro monótono, aburrido, donde no pasa absolutamente nada. Después de que conocemos a Henry, como que ya las cosas como que van un poquito en declive. Es como que, ok, ya conocemos un poquito del contexto, ya sabemos por qué pasan las cosas, pero pues esa era para mí la magia del libro. Para mí esa era la magia que me mantenía leyendo y leyendo y leyendo. Entonces hubo un punto donde yo dije, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué va a pasar? Ya no tengo nada para engancharme a esta lectura. Y no es como que pasen muchas cosas después de esa parte donde ya conocemos a Henry. El diablo que sí es diablo, pero no es diablo, no sé, estuvo raro eso. Era una figura enigmática que se aparecía muy de vez en cuando, en momentos específicos, en momentos muy especiales. Después aparece literalmente cada capítulo. Y esa sombra de misticismo, esa sombra de misterio que tenía, se desvanece y pasa a ser un personaje habitual que pierde todo su poder, que pierde todo su porte, que dejó de imponer, que prácticamente pasa a ser un personaje más, pero no un personaje más que pasa y es un personaje más que tenía un potencial muy grande y se terminó desperdiciando. Y que también nada más va a aparecer para burlarse de Addie porque pues nadie se acuerda de ella. Está raro, pero pues no funciona tanto. Tal vez en ciertas partes de cuando en cuando hubiera funcionado, pero como lo vemos a cada capítulo es como de, ay, bueno, pues
¿qué más da otro capítulo de este cabrón? Entonces, y no solo eso, las cosas entre Henry y Eddie se enfrían de una forma grosera. Al principio son cálidos, son muy tiernos como personajes, tienen algo realmente que hacer, pero posteriormente es como que pues, ya ni modo, ya se conocen y ahora pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién sabe? Y no fue agradable porque la emoción, las emociones que manejaban, toda su complejidad de personaje como que va en declive. No es agradable leer 3/4 partes de un libro así. Creo que ya es en las últimas 50 páginas donde realmente pasa algo entre estos dos tórtolos, pero es muy pesado llegar ahí, es muy denso y a mí no me gustó mucho llegar ahí. La idea de mezclar pasado y presente para mí fue muy buena, para mí fue muy interesante, pero después es como que, pues, ok, pasado, presente, llámese la estructura, llámese cómo va este libro, entonces pierde punch, pierde potencia y no es agradable. Y no solo eso, es que se las narran entre ellos, o sea, es lógico, es algo que es obvio que iba a pasar, que lógicamente Eddie viviendo tantos años le iba a contar algo de Boulogne-sur-Mer en la France, pero pues ya pierde potencia, ya es como que ok, ya sé a qué va, ya sé qué es lo que puede pasar y si es exactamente lo que piensas que puede pasar, lo que pasa cuando relatan sus eventos pasados. Cuando el capítulo está a punto de atraparte, termina, como que te dejan con ganas de más y no retomamos la historia donde se quedó. Avanzamos un poquito más y la historia sigue, ya no nos terminan de contar bien qué fue lo que pasó en el evento pasado. Deja una sensación de vacío muy desagradable, que a mí no me gustó mucho. Hay un detalle con estas cosas del pasado. Conocemos una infinidad de personajes históricos muy buenos que hicieron un trato con este demonio, Luke, así le llaman. Lógicamente, Eddie vio todo, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, o sea, vio muchas cosas. En la primera parte sí profundizamos en esas épocas, sí profundizamos en cómo eran y ese tipo de cosas. Por ejemplo, París, antes de que fuera la ciudad que es actualmente, era una ciudad pues no tan agradable. Personajes, los compositores, William Shakespeare, etcétera, etcétera, pues son personas que de una forma u otra tuvieron que tener un impacto más allá de que el diablo se llevara sus almas. Y pues no pasa de ahí, no pasa más que para que le hagan burla a Eddie de que mira lo que te va a pasar si te rindes. Se vuelve monótono, se vuelve muy cansado, se vuelve muy pesado y sientes un desperdicio que esos personajes o esos eventos históricos no hayan servido de nada. Y también tengo que decir que hay una parte donde, pequeño spoiler, pueden adelantar un poquito para que no les spoile, pero hay una parte donde Eddie y este Luke, este demonio, se enamoran y primero dicen que no, que es como para que Eddie caiga y le dé su alma, y luego dicen que sí se enamoró. O sea, realmente eso sí, yo ya lo sentí de sobra. Yo sí lo sentí como que ya no tenía ninguna razón, ya no tenía ningún sentido de por qué tenía que pasar eso, más que el diablo se burlara de Eddie, pero realmente siento que sí perdió rumbo el libro en cierta parte y que la magia del principio se desvaneció completamente y que se recuperó un poquito al final, pero pues no sé, no. Hay muchísimas cosas que se sacan de la manga poco a poco. Yo creo que hubo un punto donde la escritora Schwab dijo, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo seguir la historia, pues vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer que se conozcan un poquito más de lo que ya se conocen, vamos a meterlos en situaciones muy incómodas que los desarrollen un poquito, pero que realmente no lleven a nada. Tiene muchísimo relleno, pasan muchas cosas porque sí, esas cosas que pasan son por relleno, no es una sensación agradable, no es algo que tú como lector digas, oh mira, otra pelea más entre Eddie y los amigos de Henry porque uno está enamorado de él. Es como que, otra pelea de estos cabrones, ya, por favor, ya pasen algo más. Y la verdad, se entiende por la cosa de Eddie, pero hubo una infinidad de cosas que se pudieron hacer mejor. De nuevo, que hay muchos clichés y yo creo que el final, he visto que a muchas personas sí les gustó. A mí no me gustó tanto, pero sí como que me conmovió un poquito. Sí me hizo sentido, sí se me hizo lógico, sí se me hizo algo dentro de la historia, algo orgánico, que al final fuera por ese lado. Pero yo creo que al final lo amas o lo odias. Al igual que este libro, o lo amas o lo odias, o si eres como yo, de las personas que están en medio, que sí disfrutamos una parte, pero fue la primera parte, porque ya después todo se vuelve muy lento, muy tedioso, muy denso, muchas cosas pierden el potencial, muchas cosas están un poco desperdiciadas y hay varios Deus Ex Machina que realmente pues están muy raros. Es una novela muy romántica, muy melosa, pero no en exceso, no es empalagadora. Tiene sus razones para ser así y la verdad lo disfruté un poquito.
No soy una persona que lea muchos libros románticos. Yo creo que el único que me ha gustado es Forastera de Diana Gabaldon, pero aún así no sé si igual se puede considerar un libro romántico. Es bonito sin llegar a ser empalagoso. Yo creo que así es como lo describiría, pero falto de sabor en ciertas partes. Pero bueno, esto es lo que a mí me pareció La vida invisible de Adi LaRue. Espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.